¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida, como siempre, desde el lado correcto de la historia. Aquí van a encontrar ustedes una cerrada defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y también el respeto a la búsqueda de la felicidad. Y hombre, dirán ustedes, desde aquí respetamos mucho que el señor Carlos Cuerpo también haga ejercicio de su libertad, busque su propia prosperidad, defienda su propiedad privada y quiera ser feliz. Ahora bien, lo que le pedimos como responsable político, como vicepresidente primero del gobierno, como ministro de Economía, como nuevo líder entronizado del gobierno, justo por debajo del presidente Sánchez, es que intente no tomarnos el pelo tan burdamente, porque en cuanto ha hecho uso de sus nuevos cargos, de su nueva situación, lo ha hecho, cómo no, mintiendo y a manos llenas. Se lo contamos enseguida. Bueno, pues ha sido la semana de Carlos Cuerpo. Fue ungido por Pedro Sánchez como vicepresidente primero del gobierno después de que María Jesús Montero dejara paso a Arcadi España en el Ministerio de Hacienda y a Carlos Cuerpo en la vicepresidencia primera del gobierno. Ahora sí, el ministro de Economía, se mimetiza con lo que en su día fue Nadia Calviño, en este caso vicepresidente primero y ministro de Economía. Y más allá de ofrecer ruedas de prensa desde el ministerio para presentar la nueva hoja de ruta que va a seguir para la supuesta aprobación, quizá presentación, de unos presupuestos generales del Estado que se habían prometido para el primer trimestre, pero vamos, ya nos ha dicho el señor Carlos Cuerpo que no nos olvidemos, que primero hay que ver qué pasa con la guerra, ya, bueno, pues ya si eso veremos y haremos números, porque lo que saben es que no van a poder aprobar unas cuentas, como llevan sin aprobar desde el año 2023, pero lo gracioso, o mejor dicho, lo dramático, no lo gracioso, es que este gobierno está obligado siquiera a presentarlos, pero como no quieren tener derrotas parlamentarias en lo que a presupuestos generales del Estado han decidido saltarse la Constitución porque sí, y ni siquiera hacer el esfuerzo de presentar unas cuentas, ni siquiera hacer el esfuerzo de poner en orden ingresos y gastos y ofrecerlo al Parlamento como mandata la Constitución. Aún así, parece que con ese nombramiento, Pedro Sánchez ha sido capaz de transmitirle al señor Carlos Cuerpo ese espíritu de chulería que acompaña a nuestro presidente del gobierno y que quiere heredar el señor Carlos Cuerpo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque tanto en esas ruedas de prensa como en posteriores comparecencias en medios de comunicación, entrevistas a las que ha sido sometido, el señor Carlos Cuerpo ha tenido, no sé si decir los arrestos, o ha tenido desde luego la cara dura, que yo creo que es lo que mejor lo define, de mentirnos a la cara. Y además mentirnos con algo tan sencillo como nuestro poder adquisitivo. Resulta que vivimos en un país que mantiene, según la OCDE, yo no me lo estoy inventando, en los últimos 30 años los salarios estancados, eso sí, evidentemente, en términos reales. Es decir, que las subidas salariales que hemos vivido durante los últimos 30 años se han ido compensando con subidas extraordinarias de la inflación. En la situación en la que vivimos, cada vez tenemos una brecha mayor entre los salarios medios en España y los salarios medios en la Unión Europea. No es que no podamos compararnos con los países más ricos, en los que ya estábamos muy lejos, sino que ni siquiera llegamos a la media de la Unión Europea y en lugar de ir acercándonos a esa media, lo que estamos haciendo es separarnos de esa media. Eso, señor Carlos Cuerpo, lo que indica es que cada vez somos más pobres, no cada vez más ricos. A ver si el señor Carlos Cuerpo, que presume de ser un gran economista, un técnico espectacular, es capaz de conjugar estos conceptos. Si somos cada vez más ricos, no podemos ser si somos cada vez más pobres, no podemos ser cada vez más ricos. Y lo que nos ha dicho el señor Carlos Cuerpo es que lo somos. Sí, usted, el que nos está viendo ahora mismo por YouTube, usted, el que está en el coche escuchándonos ahora mismo, aunque usted no lo crea, hoy es mucho más rico según Carlos Cuerpo. Que sí,
que ya sé que a usted le cuesta mucho llegar a fin de mes, que sí, que ya sé que usted con el mismo dinero que empleaba hace 5, 6, 7 años para llenar la cesta de la compra, hoy no llena ni la mitad de la cesta que llenaba hace 7, 8 años. Y sí, ya sé que a usted, aunque le hayan subido un poquito el sueldo, en realidad lo que recibe es menos, porque es que además de subir la inflación, han subido los impuestos de una manera brutal, entre otras cosas porque no han deflactado la tarifa del IRPF. Pero es que esta es otra de las mentiras que ha contado el señor Carlos Cuerpo, porque no solamente dice que allá donde nos hemos empobrecido en realidad es que no nos damos cuenta los españoles porque somos muy obtusos, en realidad estamos ganando más dinero. Pero vamos a ver, señor Cuerpo, si con el dinero que ganamos no nos llega para pagar la luz, el agua, la comunidad de propietarios y la cesta de la compra y además la hipoteca, si con el dinero que ganamos la mitad de los españoles no se pueden permitir alquilar un piso, ya no le digo comprarlo, pero usted a esa gente le está diciendo que es mucho más rica. Pero no es solo eso, es que también ha dicho que el hecho de que el gobierno esté registrando récord tras récord de recaudación se debe a que somos todos mucho más ricos. Es decir, como la economía va tan bien y los españoles les sobra el dinero, aquí se atan los perros con longaniza, eso ha permitido que recaudemos mucho más. Que no hayamos deflactado la tarifa del IRPF, que significa que no hayamos adaptado la tarifa del IRPF al brutal efecto de la inflación que hemos sufrido durante los últimos 7-8 años, es decir, que no hayamos aprovechado que los españoles se están empobreciendo para meterles más la mano en el bolsillo, eso no tiene nada que ver. Que hayamos subido 141 impuestos, como dice el impuestómetro del Instituto Juan de Mariana, pelillos a la mar, eso es otra cosa. Pero señor Carlos Cuerpo, señor ministro de Economía, señor vicepresidente primero del gobierno, ¿en qué país cree usted que vive? 141 nuevos impuestos desde que gobiernan. Nuevos impuestos o subida de antiguos. Es que el informe del Instituto Juan de Mariana, que le aconsejo que lo lea si no lo ha leído, dice que usted y su gobierno ya se están quedando con más de la mitad del dinero que ganan los españoles. Del salario de un español medio, lo que están ustedes es quitándole el 56% de lo que gana. Si eso no es confiscatorio, que venga Dios y lo vea. Pero es que, además, ustedes son capaces de, a ese español al que ya le quitan el 56% entre impuestos directos, indirectos y cotizaciones, con ese 44% que le queda, tiene que pagar la hipoteca, tiene que pagar la comida que va a llevar a su casa, el vestido de su familia y de sus hijos, tiene que pagar la luz, tiene que pagar, como decíamos, la comunidad de propietarios, tiene que pagar la gasolina, tiene que pagar los seguros, tiene que pagar todos los gastos de un hogar medio. Y si con ese 44% le da para pagar todo eso, incluido el alquiler o la hipoteca, con lo que le quede, si es que le queda algo, insisto, si es que le queda algo, lo puede ahorrar. Pero ahí están ustedes también para que con eso que les queda después de pagar todos los gastos y todos los impuestos, ahorra e invierte un poquito. De lo poquito que pueden ahorrar e invertir, ustedes también reclaman su parte. Si eso no se parece siquiera un poco a un infierno fiscal, yo creo que usted, señor Carlos Cuerpo, está muy fuera de la realidad. Que es la sensación que dan los políticos de hoy en día y en concreto los miembros de este gobierno. Mientras nos empobrecemos nos dicen que nos enriquecemos. Mientras ponen en marcha medidas que consiguen que la luz se dispare con un mercado absolutamente intervenido, o ponen medidas o leyes que hacen que la vivienda se dispare interviniendo un mercado que lo que necesita es libertad, que lo que necesita es que los empresarios puedan poner en marcha promociones inmobiliarias que sean capaces de igualar la oferta con la demanda, ustedes que están poniendo las bases para que los españoles vivamos un infierno fiscal, salarial y regulatorio, está presumiendo de que en España vivimos maravillosamente bien. ¿Cuántas familias se pueden permitir un alquiler
en una de las grandes ciudades en nuestro país? Dígamelo usted. ¿Cuántas familias se pueden permitir la compra de un piso? Un piso que prácticamente ha duplicado y en algunos casos triplicado su valor en los últimos 5 años. Mientras que los salarios no han subido, mientras que no han deflactado ustedes la tarifa del IRPF, mientras que lo que han hecho ha sido aprovechar para subir las cotizaciones, incrementar el número de conceptos por los que se compran, por los que se cobran esas cotizaciones y además subir los impuestos de una manera absolutamente irracional. Porque lo que han aprovechado es para disparar también el gasto. ¿Quiénes han conseguido ganar más en este tiempo? ¿A quién podríamos decir que el señor Cuerpo tiene la razón en eso de que ahora ganan más? Claro, es que no estábamos hablando únicamente de los funcionarios públicos. Es que no estábamos hablando únicamente de algunos pensionistas. Es que no estábamos hablando únicamente de algunas personas que cobran el ingreso mínimo vital sin trabajar y cobrando más en algunas ocasiones de lo que cobra el salario modal o el salario medio en España. A eso no nos estábamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a gente como usted que nos escucha, a gente como usted que nos ve, que tiene su trabajo, que tiene su empresa, que es autónomo y trata de salir adelante todos los días y que sabe perfectamente cuánto pesa hoy la bota del Estado. Vamos a ir con todo, pero primero vamos a echar un vistazo a la portada de Libre Mercado. Vamos a ir enseguida con ese repaso a la portada de Libre Mercado, pero antes déjenme que echemos un vistazo a una información muy importante para todos ustedes, sobre todo autónomos y empresas que nos escuchen. El 95% de los negocios que contratan un software de gestión son capaces de incrementar su facturación en menos de 2 años. Y ya saben que una de las cacicadas de Hacienda es que vamos a tener que actualizarnos todos al sistema Verifactu, que en lo que consiste es en que el gran ojo de Hacienda, el ojo de Sauron de Hacienda, lo tengamos sobre nuestro día a día y en tiempo real en facturaciones, gastos, compras, etcétera, etcétera. Bueno, pues en Libertad Digital nos hemos puesto en contacto con Prana para ofrecer una solución que nos permita cumplir con la normativa que se nos viene impuesta, pero que lo hagamos además mejorando nuestra situación, que sea algo finalmente positivo para nosotros, con un software de gestión que nos ayuda a controlar de una manera muy eficiente, muy intuitiva, muy sencilla, muy ágil, muy rápida y facilísimamente de instalar nuestro día a día. Seamos capaces de llevar una contabilidad al día sin ningún tipo de fallo hasta el céntimo y facilitándonos mucho la vida, tanto a nosotros como autónomos o empresarios, como a nuestros gestores si los tenemos, para que no se nos escape ni un solo gasto, que no se nos escape ni un solo IVA en nuestras declaraciones. Con Prana Libertad ustedes pueden probar durante 30 días este software de gestión, un software de gestión que tiene un precio imbatible, 19 euros al mes, es como el Netflix de los software de gestión, y además, si son ustedes oyentes de Radio o de Libertad Digital, van a contar con un descuento adicional, en concreto del 10%. ¿Cómo lo consiguen? Entran en pranalibertad.com, repito, pranalibertad.com, e introducen el código LD10. Y ahora sí, nos vamos a repasar la portada de Libre Mercado. Y para eso me acompaña Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Temas importantes e interesantes en la portada de hoy en Libre Mercado. Así es, los lectores de Libertad Digital que estén interesados en la sección de economía, donde van a encontrar pues información que no pueden leer seguramente en otros medios, podrán ver en primer lugar cómo Diego Sánchez de la Cruz lo que hace es informar de las nuevas de las últimas novedades, mejor dicho, que afectan a la selección española y a los pagos del gobierno de España a las renovables. Y es que el centro de operaciones de la selección española de fútbol en Estados Unidos está bajo la lupa, dice Diego, por los impagos de Sánchez a las renovables. Y es que la escuela donde iba a instalarse la selección ya ha sido notificada sobre la obligación de informar sobre las transacciones mantenidas con España. Y esto lo que demuestra es que la política de Sánchez en esta materia está afectando ya no solo al gobierno directamente, ya no solo a las cuentas públicas, porque como recuerda Diego, la deuda de Sánchez, tanto por, digamos, lo que se debe como tal, como por los intereses de demora, sigue creciendo. Si es que además otras instituciones, como en este caso la selección española, la Real Federación de Fútbol Española, también se ve afectada por estas decisiones. Más asuntos, Rubén. Bueno, por otra parte,
tenemos una pieza donde Miguel Puga, pues ya en quizá un tono más distendido de lo que explica Diego, pero es un tema interesante también porque lo que demuestra es cómo se desgasta la izquierda mediática en España. Lo que explica es que Eduardo Garzón, en sus redes sociales, en su canal de YouTube, sigue desinformando. Estos sí son bulos, no como los que denuncia Javierito, ¿no?, en su programa. Lo que dice Eduardo Garzón... Javier Ruiz, en Mañaneros, creo que es. Sí, en Mañaneros 360. En Mañaneros 360, que lo de Javierito viene, por si se lo han perdido ustedes. ¿Cómo se van a perder? Porque dijo que las cosas que había estado comentando el señor Villarejo respecto a las conversaciones que habían mantenido ambos en el pasado, que era mentira, que él no conocía, ni se había tomado un café, ni había hablado nunca con el señor Villarejo, y lamentablemente días después el propio Villarejo hablaba de él como Javierito, como que tuvieran confianza entre ambos, y salieron los audios efectivamente en las conversaciones que habían mantenido Javier Ruiz y el propio Villarejo. Por eso nuestro querido Rubén Folguera acaba de referirse a Javier Ruiz como Javierito. Bueno, pues Javier Ruiz alias Javierito. Mejor dicho, hablando de bulos, lo que está claro es que, como informa Miguel Puga, lo que sí que es un bulo es que la economía nacionalsocialista, la economía nazi, dirigida por Hitler en Alemania en los años 30, pues supuso un éxito, un milagro económico, que es como lo califica Eduardo Garzón en sus redes sociales y en su canal de YouTube. Porque, como explica Miguel Puga en su pieza de hoy de Libre Mercado, en realidad era una economía que se basaba en el gasto público, y además en el gasto público destinado directamente a fines bélicos, a fines que tenían que sí o sí ser destinados a hacer la guerra, algo que pues evidentemente no es nada pacifista ni nada loable. Y por otra parte, Miguel Puga también informa en otros asuntos de cómo Mónica García, también hablando de bulos, manipula deliberadamente estudios para hablar de que el gobierno y la autoridad pública debe intervenir en el mercado de la vivienda. Y es que el otro día Mónica García, la ministra de Sanidad, llegó a afirmar que el récord de bajas laborales que se está produciendo en nuestro país se debe a que la vivienda es el principal motivo de angustia de la población. Y así citaba a un estudio que supuestamente así lo respaldaba. Sin embargo, lo cierto es que este estudio, que se ha consultado Miguel Puga al respecto, lo que dice en realidad es que casi el 40% de los españoles afirman poder haber sentido cierta angustia o cierta incertidumbre en relación a la situación que actualmente vive el mercado de la vivienda en nuestro país, pero para nada justifica esto el incremento de bajas laborales. Muy buenas las dos piezas de Miguel Puga, y déjenme que les recomiende también la de Marta Arce. Los ganaderos se niegan a bajar el precio de la leche y Planas les recuerda que cobran más que el resto de Europa. Aquí el ministro Planas reclamando su cuota de protagonismo y hablando a los ganaderos españoles de que no saben hacer bien las cuentas. Vamos, que si saben hacer bien las cuentas, que saben perfectamente si producen a ganancias o a pérdidas. Hasta aquí el repaso a la portada Libre Mercado. Nos vamos ahora a conocer el resto de noticias económicas del día. Vamos enseguida con ese resumen de noticias, pero antes déjenme que les invite a que nos acompañen el próximo miércoles 16 de abril en Madrid. Va a ser un evento extraordinario el que vamos a organizar desde aquí, desde Libertad Digital, con el Gobierno de Canarias para debatir, para buscar las claves de la inversión en el archipiélago canario. Canarias como destino óptimo de inversión. Allá vamos a hablar sobre la instalación de empresas y la atracción de talento a las islas. Va a ser un evento muy ameno en el que vamos a participar algunos profesionales. En concreto, a mí me va a tocar moderar alguna mesa en ese evento, y yo les espero a todos ustedes. Fundamentalmente está destinado a inversores, ejecutivos financieros, emprendedores y profesionales senior, pero aquellos oyentes y socios del club que se quieran acercar solo tienen que enviar un correo electrónico a dialogosld@libertadigital.com, dialogosld@libertadigital.com, e indicarnos que quieren asistir a este evento, y ahí les damos hora, lugar y todas las claves necesarias. Les espero la semana que viene, el próximo jueves 16 de abril. Creo que he dicho miércoles, es jueves, es el jueves de la semana que viene, el día 16 de abril. Y por supuesto también decirles que para todos aquellos que sean capaces de ahorrar y que quieran invertir, pueden invertir en oro, que ya saben que es el valor refugio por excelencia. Lo pueden hacer en oro real y tokenizado de manera online, transparente y de una manera segura y ágil. Orolibertad.com le va a dar a usted la clave para
invertir en oro digital de forma segura y respaldada, que es lo más importante, por oro físico custodiado en las bóvedas de alta seguridad de Prosegur. Proteja su futuro con el valor refugio por excelencia. Visite ahora mismo orolibertad.com y empiece a invertir en este metal precioso. Todo producto de inversión implica un riesgo, hay que recordárselo a todos ustedes, porque las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Vamos ya con Rubén Folguera a repasar el resto de noticias económicas del día. Importante, Bruselas advierte que la Unión Europea aún va a sufrir un shock estanflacionario. Según advierte el comisario europeo de Economía en una entrevista para el Financial Times, la Unión Europea aún sufrirá un shock estanflacionario caracterizado por un bajo crecimiento y una inflación creciente, a pesar del alto el fuego de 2 semanas acordado entre Estados Unidos e Irán. Concretamente, afirma que la Comisión Europea se prepara para recortar su previsión de crecimiento para este año, dado que las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo siguen siendo muy inciertas. De este modo, advierte de que el impacto económico de la guerra en Irán, dice, por supuesto, sigue estando sujeto a una gran incertidumbre y que es evidente que nos estamos enfrentando a un shock estanflacionario. Vamos a volver a Adamuz, tenemos que volver a ese accidente porque ha provocado que el uso de la alta velocidad en España sufra su mayor caída desde el COVID. No solo el accidente, sino los múltiples retrasos e incidencias que han sucedido a este trajísimo evento. Sí, recordemos que hace 2 meses, después del accidente de Adamuz, el ministro de Transportes, Óscar Puente, presumía en una comparecencia en el Senado una vez más de la calidad de la red ferroviaria. Cuando aquí, para hablar de la red ferroviaria española, se habla exclusivamente de puntualidad o de incidencias para decir que vivimos un momento catastrófico, se olvida que hoy tenemos la red con la velocidad media más alta de la Unión Europea. Significa que si la apuesta por el transporte sostenible pasa por bajar viajeros del avión y del coche y subirlos al tren, el tiempo es clave. Bueno, pues según los datos publicados este viernes por el INE, el uso de la alta velocidad en España se desplomó más de un 32% interanual en febrero, el mes siguiente a que ocurriera esta catástrofe, lo que supone la mayor caída desde febrero del 21. Este retroceso contribuyó a que el conjunto del uso de transporte interurbano por ferrocarril cayera en febrero un 16% interanual. Las cifras de febrero también recogen otras incidencias ocurridas en la red ferroviaria durante este mes de febrero y también el mes de enero, incluidos los servicios de rodalíes. Así, el uso de cercanías en conjunto cayó casi un 14%. Y tenemos que ir ahora a otra de las campeonas económicas de este gobierno, Yolanda Díaz, y es que su reforma laboral ha multiplicado las dimisiones de trabajadores con contrato indefinido. Así es, esta semana, tras conocerse los datos de afiliación y paro, la ministra de Trabajo presumía de este modo, que vamos a escuchar ahora, de los buenos resultados de la reforma laboral. Por primera vez, España supera la barrera de los 22 millones de afiliados. La afiliación, además, crece en España en 211.510 personas. Este mes de marzo hemos tenido el paro más bajo desde el año 2008, hace 18 años. Estos datos explican y son la respuesta a todas las reformas laborales que hemos emprendido desde hace ya más de 6 años en el Ministerio de Trabajo desde el Gobierno de España. Ahora bien, las dimisiones se han disparado desde el cambio legal, pasando de 203.000 en los 2 primeros meses del año a 430.000 en 2026. Este incremento se explica por los trabajadores con contrato fijo, cuyos registros se han multiplicado por 4 respecto a 2021, pasando de más de 81.000 a más de 336.000 en el arranque de este año. Lo cierto es que este fenómeno no se explica únicamente porque haya ahora más asalariados con este tipo de contrato, porque en realidad su incidencia relativa es 3 veces mayor. De esta forma, desde la reforma laboral, los indefinidos han pasado de protagonizar el 40% al 77% de las renuncias, con un récord de 2,3 millones. Bueno, pues hasta aquí el repaso a las noticias económicas del día. Nos vamos a la tertulia. Vamos a ir enseguida a la tertulia, pero antes déjenme que les recomiende que si quieren ustedes invertir en algo con el poco dinero que les queda después de pagar los altísimos impuestos que tenemos en España y después del empobrecimiento al que hemos sido sometidos por efecto de la inflación y por una productividad estancada, bueno, pues que lo hagan, lo pueden hacer en el activo refugio por excelencia, el oro, un activo que hoy podemos comprar de manera real y tokenizada, de forma online y con total transparencia, con todo el valor del oro físico y con la liquidez de un activo digital.
Lo podemos hacer en orolibertad.com y además lo podemos hacer de forma segura porque lo que estamos comprando es oro respaldado por oro físico custodiado en las bóvedas de alta seguridad de Prosegur. Hay que recordarles a todos ustedes que todo producto de inversión implica un riesgo y que las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Tertulia, pasa, hombre. Tengo aquí a Rubén dudando si entrar o no entrar. Claro que sí, tiene que entrar Rubén Folguera. ¿Cómo estás? Sí, estabas. He hecho la mención del oro, aquí contando las intimidades a nuestros oyentes. He hecho la mención del oro para darte tiempo a ponerte y te has quedado ahí. Claro, digo, que pase, que pase. No tenemos realización como tal, pues hay que. No sé. No pasa nada. Aquí no tenemos secretos para nuestros oyentes. Y nuestro tertuliano de lujo en el día de hoy es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, amigo de todos ustedes, desde luego amigo de este programa, Fernando Pinto. ¿Cómo estás? Muy buenos días, pues muy bien. Y tenemos un tema al que yo le tenía muchas ganas en el día de hoy, porque yo ya tenía ganas de que le dieran la vicepresidencia primera al señor Carlos Cuerpo para que demostrara de qué estaba hecho. Bueno, pues de mentiras de momento. Rubén, tenemos dos mentiras claras. Sí, hay dos mentiras clarísimas de esta semana, porque por un lado él niega que España sea un infierno fiscal y por otro dice que los salarios están creciendo, pero están creciendo no ya en términos absolutos, sino que los españoles son más ricos en términos reales que desde que pues, Sánchez gobierna, evidentemente, claro. Digo, dos mentiras de las muchas que nos dicen, pero es que estas dos son en concreto, o sea, pero aparte no ha dicho, Fernando, y quiero tu opinión, no ha dicho que España no sea un infierno fiscal porque sí. Ha dicho que si estamos disparando la recaudación en España es porque los españoles somos mucho más ricos de lo que éramos, porque la actividad está desbordando nuestras posibilidades, porque España crece como nadie y eso está permitiendo que se facture mucho más por parte de Hacienda. Claro, cuando tú llega la campaña de la renta y ves el bocado que te va a pegar Hacienda, tú dices, pero si, hijo mío, es que no he sido capaz de ganar más dinero en este tiempo y lo poquito que he podido ganar de más se lo está llevando ahora la agencia tributaria y se lo está llevando a la inflación. Claro, que a ti te digan esto, pues no deja de ser una tomadura de pelo, ¿no? Bueno, la realidad, Luis Fer, Rubén, es que pues los salarios en España comienzan a no dar más de sí. Y no dan más de sí, entre otras cosas, por una fiscalidad cada vez más abusiva y además de una situación que tenemos en términos de inflación que tenemos que recordar de un 3,3%. Quiero decir, con no deflactaciones de IRPF en los últimos años. Bueno, ya sabemos lo que esto conlleva. Y efectivamente yo quiero creer que el señor Cuerpo, el cual yo tenía y tengo de momento por un tipo estudiado, pues distingue la diferencia entre incremento de los ingresos fiscales y daño causado a las bases imponibles. Quiero decir, en España se recauda más y se recauda más en aras al detrimento de los ingresos del sector privado. Quiero decir con esto, bueno, ya estamos viendo cómo en España no se está recaudando más por un incremento de las bases imponibles, es decir, a España no están viniendo muchas más empresas a instalarse o no se están creando empresas y por otra parte... No solo no vienen, sino que se destruye además el número de empresas que quieren invertir aquí. Bueno, ya tenemos más autónomos. Ya tenemos más funcionarios, entre los cuales me incluyo, que autónomos en España, quiero decir, desde enero de este año. Son datos que, bueno, pues lo que tratan es de desviar la atención del problema real que tenemos encima de la mesa y encima de lo que entendemos por la hacienda pública, que está muy comprometida por la escasa flexibilidad que tenemos en la reducción del gasto, de no ser que se haga, claro está, vía reducción o vía reformas del sistema de pensiones, entre otras cosas, y claro, con unos intereses de deuda pública que se comen cada vez más las partidas o el resto de partidas de gasto también esenciales como pueda ser la educación o la sanidad. Dicho esto, estamos en una situación idílica en términos fiscales en España. Tenemos el impuestódromo,
Creo que no me Impuestódromo creo- del Impuestódromo, que me Instituto. cuesta mucho Impuestómetro. que me cuesta mucho a mí pronunciar la palabra de ¿Impuestómetro? Yo Llevo, claro. llevo diciendo Impuestómetro. impuestódromo. Ah, no, pues sí. Bueno, Ese- es Impuestómetro, impuestómetro, metro vendría de medición, medir, claro. y podómetro es de pie. Tenemos O el sea, impuestómetro del Instituto Juan de Mariana, que han sacado esta semana mis compañeros Santi Calvo y Diego Sánchez de la Cruz, que deja muy claro lo que está ocurriendo en este país. Y en este país lo que está ocurriendo es que ya en media los españoles pagan 600 euros más de impuestos con respecto al año 2018 y en el caso de los hogares, no me quiero confundir porque ha apuntado el dato, unos 1.657 euros más por hogar. Esto está claro. En una situación, repito, desde 2018 hasta hoy hemos tenido una serie de shocks, algunos externos y algunos internos, entre ellos la pandemia por COVID-19 o el reciente cierre del estrecho de Hormuz, que han tenido implicaciones en términos de inflación, que no debemos olvidar que es otro impuesto que además nos afecta a todos de la misma manera o de manera, si queremos decirlo, sin tener en cuenta progresividad de ningún tipo. Quiero decir, con respecto a tu renta y eso reduce tu renta disponible y aparte, esa renta disponible, no nos tenemos que olvidar nunca que también tributa cuando uno consume. Quiero decir, uno va a consumir y sabe que bien sea el 21 o bien sea el 21% de IVA o bien sean los tipos reducidos del 10 o el 4%, el súper reducido, los vas a tributar. Por tanto, ¿cuánto le queda a un español en el bolso o en el bolsillo cuando nos dicen, oiga, no, es que usted tiene que ahorrar, es que usted tiene que invertir? Eso es lo que realmente tenemos que ver. El ahorro medio de un español sigue siendo el que es en un mercado laboral que es la tasa está en el 12% ahora mismo, que Eso es. se publicó hace unos días. En un mercado laboral, que es la segunda mentira, como bien explicaba Luis Fer, en un mercado laboral ciertamente debilitado, muy debilitado. Es decir, a nadie se le escapa, y yo no era parte de la población activa en aquel entonces, que hace 25 años en España uno trabajaba y podía tener un proyecto de hogar, un proyecto de familia, podía adquirir una vivienda, y a día de hoy no. Y esto hay que repetirlo. Esto se produce primero por una presión fiscal importante, por un crecimiento de los precios también significativo y por un conjunto de políticas públicas que no parece que vayan en la línea de reducir la pobreza en un país donde tenemos un 30% de pobreza infantil, o que tampoco tienen implicaciones significativas en términos de reducción de eso que llaman desigualdad, ¿no? Con una población creciente, es decir, la base imponible crece vía población, pues bueno, cuando uno se da cuenta de quién está detrás de todos los tramos del IRPF, también te das cuenta que esa base imponible no crece. Es decir, no crece la base imponible de sociedades porque las empresas son las que son, y cada vez yo entiendo que habrá menos porque la situación es la que es. La inversión extranjera está en proceso, está ha caído una barbaridad desde que gobierna Sánchez, más del 50%. Y la inversión extranjera Bueno, directa. sí, este año cayó. Claro, es que luego, evidentemente, las estadísticas varían en función de los plazos que se cojan. Pero sí, si cogíamos el primer semestre del año de 2025 en comparación con el 24, la caída era de más del 60%. Claro, pues ya ese es un dato bastante significativo. Y luego ya también esto se está observando en los fletes de barcos en los puertos españoles, esa caída que se está produciendo como consecuencia también del cierre del estrecho de Hormuz. Pero recordemos que, bueno, al final la mayor parte de las exportaciones que se producen de petróleo y gas por Hormuz, fundamentalmente petróleo, se tienen como destino final Asia, no tienen como destino final Europa. Por tanto, yo creo que las implicaciones de todo un panorama macroeconómico que no es nada halagüeño, unido a que yo creo que las políticas públicas no son o no vienen estructuradas ni diseñadas por individuos que tengan un plan encima de la mesa de país a largo plazo, pues tenemos lo que tenemos. Es decir, una España que paga salarios sinceramente de miseria a todos los niveles, una España que paga esos salarios porque es una España que no es productiva y donde el absentismo laboral ya supone que 1,8 millones de españoles a diario no vaya o no acuda a trabajar por múltiples motivos. Y claro, todo esto lastra una economía y un crecimiento en el largo plazo. Recordemos que la economía no es un juego de suma cero, y como no es un juego de suma cero, la única probabilidad que tienes de incrementar la tarta o el pastel de la producción es vía
los elementos que condicionan la economía del largo plazo, que son inversión, desarrollo, innovación, tecnología y productividad. Productividad del trabajo y productividad del capital. En España, pues simplemente lo que estamos es atascados en ese sentido y, repito, las políticas en el corto plazo, tanto fiscales como por parte de la Unión Europea en términos monetarios, de momento no parece que estén teniendo el efecto que deberían tener. Bueno, y hablabas de salarios y justo es que hay que tener en cuenta una cosa, y es que ya no solo que esté estancado el salario español, sino que la brecha con el salario medio europeo también se incrementa, también se quedan rezagados en este sentido. Lo publicaba Eurostat hace unos días, y es que si lo medimos por los costes laborales totales medios de la economía española, actualmente el coste, digamos, que por trabajador y hora se paga en términos medios en España es de 26 euros la hora. Y esta brecha supone de 8 euros con respecto a Europa, que se sitúa por encima del español, cuando en 2019 esta brecha era en torno a 2 euros, es decir, que en 7 años se ha incrementado en 6 euros. Bueno, y no debemos confundirnos, porque en términos de productividad, yo en el largo plazo lo que me quiero aventurar es a noticias aún todavía más preocupantes. Quiero decir, esto no es más que la decadencia de un cierto... por el gasto público. Claro, es la decadencia de un cierto sector de Occidente, porque hemos renunciado a competir con el resto del mundo. Y claro, tú estás compitiendo con otras economías, como puede ser la economía china, que no es ejemplo de nada, pero estás compitiendo con ella. Quiero decir, no nos sorprenda que en los próximos 20 años ya absolutamente todo el mercado automovilístico europeo sea chino. Y por decisión de las autoridades europeas, que es lo más grave. Porque, bueno, si te ganan porque son más competitivos o lo que sea, pues... Sí, no. Eso es un tiro en el pie, pero no nos canibalicemos otro posible programa que seguramente podamos destinar. Yo quería poneros dos de los cortes que hemos escuchado recientemente de Carlos Cuerpo, y me decís si consideráis que tiene algo de razón o si es absolutamente mentira todo lo que nos está diciendo. Primero el uno, Brenda. La evolución económica, en este caso sobre todo sobre la base de mejores y mayores empleos, así como una mejora de los salarios, está detrás de esta mejora de los ingresos, muy lejos de ese infierno fiscal que muchos nos quieren hacer ver. Es decir, la mejoría de la economía es lo que está detrás del incremento en facturación, y no que hayan convertido a España en un infierno fiscal todavía peor del que ya había construido Cristóbal Montoro. Bueno, es que esto es terrorífico, porque... ¿Verdad o mentira? O sea, ¿falso o Bueno, cierto? es falso 100%, no Así sé es. si No, aquí totalmente. mi compañero tiene otra respuesta, pero vamos, es tan falso como que, primero, ¿qué mejoría de la economía española? Porque recuerdo que si uno cogiese el PIB y lo deflactase y además le descontase la incidencia de los Next Generation, de los fondos europeos, probablemente la economía española está creciendo, no digo que no, pero esté creciendo a un 0,5%. Por tanto, ese crecimiento es francamente insuficiente. Primera mentira del señor ministro. Segunda mentira, que probablemente, yo creo que conoce perfectamente lo que hay detrás del dato. La segunda mentira es, oiga, mire, no me diga que no hay presión fiscal en España, porque todos los españoles hace 3 días han podido chequear qué es lo que ocurre con su borrador de la renta, y lo que uno siente o lo que uno presiente es que, sinceramente, ya en torno al 30% del trabajo de los individuos en España, el 38% exactamente, pues es para el Estado. Entonces, el Estado en concepto de IRPF. Eso es. Que es para el te Estado dejas en ahí concepto- las cotizaciones. No, es lo que decía antes. O sea, luego tienes que consumir y pagarás IVA, luego tienes cotizaciones sociales que se han disparado, es decir, se han disparado, y el esfuerzo lo están haciendo no solo los trabajadores, sino también las empresas. Entonces, bueno, pues es que es una evidencia, es que no es algo, es palpable por el pueblo. Es que un momento, es que cogiendo hasta los datos los del Juan de Mariana, incluso si fuera cierto que la economía española factura e ingresa más, también sería falso lo que dice Cuerpo, porque en términos relativos sobre el total de facturación o de renta de los españoles también está aumentando la presión fiscal, es decir, que sigue siendo mentira, claro. Pero vamos a escuchar otra de las afirmaciones que ha hecho el señor Cuerpo, y decidme, ¿falso o cierto? El salario medio ha en crecido en España en los últimos años, como decía, gracias, entre otras cosas, a la modernización, al crecimiento de estos sectores de mayor valor añadido, pero también gracias a la subida del salario mínimo. Pensemos en una campana, la distribución, los salarios que están más a la izquierda ya han dejado de estar gracias a que hemos ido subiendo ese salario mínimo interprofesional, que empuja también al resto de los salarios hacia arriba. ¿Falso o cierto? Bueno, aquí es falso de toda
Vamos, desde todo principio. Primero, en España no suben los salarios, o al menos desde el año 2007 se mantienen estancados, y si uno toma el año 1994, los salarios en España, de acuerdo con los datos de la OCDE, es decir, nada el sospechosos Club de los Países Desarrollados. Claro, nada sospechosos de ser neoliberales, pues lo que nos dicen es que se han incrementado un 2,7, un 2,8%. Por tanto, o sea, señor Cuerpo, nada más tenemos que preguntar los que somos jóvenes a nuestros padres y a nuestros abuelos cómo vivían ellos y qué parte de su renta disponible era realmente disponible cuando ellos eran jóvenes, y la que tenemos nosotros ahora. Que la que tenemos nosotros ahora es una realidad que no es culpa de aquel promotor de vivienda que te encarece el precio de la construcción. No, es que no nos podemos permitir, porque tenemos unos salarios que no han crecido en los últimos 30 años. Esa es la primera. Y la segunda de las mentiras, en este caso, bueno, es que decir que el salario mínimo y un incremento del salario mínimo no tiene consecuencias cuando lo que estás haciendo... Queda muy bonito decir campana de Gauss, o sea, es una cosa que es preciosa, pero a mí me gustaría que este señor, que tiene todos los datos de todos los españoles y de todas las rentas del trabajo y del capital que obtienen todos los españoles, nos enseñe la campana de Gauss a ver si es una campana. Y si es una campana, si es leptocúrtica o... Es una campana, sí. Es decir, vamos a ver si es asimétrica, hacia la derecha o hacia la izquierda, enséñonosla. Y cuando la veamos, porque con los datos que tenemos, que son microdatos y que son de sus propios organismos, el Instituto Nacional de Estadística, la encuesta de estructura salarial, uno analiza lo que está ocurriendo, y lo que ocurre es que ya todos los salarios tienden a parecerse cada vez más al salario mínimo. Es decir, el salario modal, que es el salario más frecuente, y esto lo publicó el Instituto Juan de Mariana y lo he publicado yo en prensa en varios medios, ya es prácticamente el salario mínimo interprofesional. Había una diferencia de 400 euros que probablemente, si se recalcula ahora con el dato nuevo que tengamos, ya es prácticamente el mismo. Quiero decir, si igualara la baja, que para mí es requerir o desincentivar a la población activa a que trabaje por un mínimo, es lo que tenemos que hacer, pues bueno, pues ¿qué quiere que le diga? Adelante, pero no diga ni utilice eso como argumento para decir que estamos ganando más. Y no solo eso, sino es que este argumento está inserto en un gran discurso según el cual somos la envidia de Europa, crecemos más que nadie, generamos más empleo que nadie, y aquí atamos los perros con más longaniza que en cualquier otro país de la Unión Europea. Pero vamos a ver, ¿pero qué tipo de broma nos quieren hacer? O sea, ¿con qué volumen de ruedas de molino nos quieren hacer comulgar? No, pues justo sobre este tema, y lo importante que decía Fernando, que era la distribución o cómo se producía esa campana en realidad, pues, y sobre todo la simetría en los estratos poblacionales. El economista y colaborador de este programa, Santiago Sánchez, publicaba un análisis en el que explicaba que la mejora de los salarios a la que hace referencia Cuerpo se da en los tramos bajos, que son los del SMI y el ingreso mínimo vital, es decir, los percentiles 10, 20 y 30. Y que a partir de la mediana, precisamente ese crecimiento era prácticamente nulo. Y daba unos datos interesantes, y es que el 80% de los trabajadores en España a tiempo completo se sitúan ahora por debajo de los 30.700 euros reales anuales, y la mediana está menos por debajo de los 20.000 euros reales. Por tanto, evidentemente, como bien sospechaba Fernando, y es lo que se está produciendo, digamos que son los tramos más inferiores, son los que mejoran precisamente por las políticas que lleva a cabo el gobierno, pero en realidad la población en general se sigue empobreciendo. La mediana, que la mediana esté por debajo de los 20.000 euros reales, quiere decir que la mitad de la población exactamente vive por debajo de los 20.000 euros reales. Dejas a un lado al año, 50% de al la año. Sí, sí. Y decías, ¿era el 80%? El 80% de los trabajadores Por a tiempo debajo completo de los están por debajo de 30.700 30.700 euros. Lo cual también pues denota mi compañero Santiago Sánchez, que además es bastante buen, rigurosísimo, amigo mío y para mí uno de los mejores economistas prácticos de este país. Sé cómo ha hecho ese trabajo, y además a mí me saltan alarmas, que es qué inteligencia fiscal tienen los españoles, porque John González, que es también un ingeniero vasco que publica bastantes gráficos en Twitter con una rigurosidad bastante importante, decía el otro día que es que ya hizo un gráfico y te ponía que a partir de los 26.500 euros en España ya no merecía la pena trabajar del todo. Es decir, ya es tanta la cantidad que se te va vía impuestos que dices, bueno, pues es que a lo mejor me tengo que quedar ahí. Y bueno, a mí me parece preocupante, pero es que no entender la distribución salarial en España
en España hay dos opciones: o se forman hogares y entre dos salarios tratas de vivir con cierta dignidad, o si por algún casual se dan cuenta que uno de los problemas que vamos a tener a futuro es la soledad y la dependencia, con un salario es inviable vivir en ciudades como pueden ser Madrid, Barcelona, Málaga o Bilbao. Y luego hay un drama añadido, Rubén y Fernando. Estamos centrándonos, porque la actualidad sí lo requiere y en este programa es lo que hacemos, en las últimas declaraciones del señor Cuerpo relativas a dos realidades que son sangrantes. O sea, que vamos a ver, que el gran drama del gobierno de Sánchez, más allá de la corrupción sistemática, es que ha conseguido empobrecernos de una manera brutal, y que después de saber que eso es lo que ha sucedido, y además afectando a todas las capas, a todos los deciles poblacionales, no hay ni un puñetero decil que pueda decir que ya no es más pobre de lo que era antes de que llegara Sánchez, que nos digan que nos estamos enriqueciendo y que somos más ricos que nadie. O sea, esa mentira es flagrante, por un lado. Por otro lado, decir que encima no es un infierno fiscal cuando han disparado impuestos y han disparado cotizaciones como lo han hecho. Pero es que si empiezas a tirar de los hilos, es que no nos podemos comprar una vivienda porque nos hemos empobrecido, y además porque han intervenido un mercado en el sentido contrario al que hay que intervenirlo en caso de que hubiera que intervenirlo, que es tratando de equilibrar oferta y demanda. No, aquí lo que se ha hecho ha sido restringir la oferta de una manera brutal ante una demanda más que creciente para que se disparen los precios. Claro, si tú todas las medidas que tomas llevan a que salga la medida del alquiler, que ya no haya vivienda de alquiler, que ya no haya nunca vivienda de alquiler, y que además dificultes las cosas para que los propios promotores puedan desarrollar nueva vivienda, y digas que el que quiere comprar porque puede 2 o 3 pisos que no los puede comprar porque está especulando, como decía estos días el señor Rufián en esa aquelarre de izquierdas que ha montado con Irene Montero, ¿qué haces? ¿Cuál es el resultado? Disparas los precios. O sea, los precios están disparados, entre otras cosas, porque el gobierno así lo quiere. Y entonces dices, joder, bueno, macho, somos más pobres, nos cobran más impuestos y encima me pones el mercado inmobiliario imposible. Chico, levántame la bota de encima, ¿no? Sí, pero bueno, es que uno de los problemas que tenemos ya con el mercado de la vivienda es algo flagrante. Yo lo estudio, vamos, es mi campo de especialización, y estoy en contacto con muchos promotores, constructores, inmobiliarias, también con inquilinos. Claro, es que el problema que tenemos en España es que encima se vende un argumentario como que es que son fondos de inversión y fondos buitres los que están adquiriendo las diferentes propiedades en alquiler en España. Miren, denme usted el dato. Digo lo mismo que le he preguntado al ministro hace un rato. Saque usted la distribución de la campana de Gauss, deme usted el dato, porque usted lo conoce perfectamente, deme usted el dato de quiénes son los propietarios de las viviendas en alquiler en España. Porque el último dato, que es de Banco de España, los fondos solo tenían el 5% del parque total. Por tanto, eso es, bueno, pues es una más. Yo creo que lo que tienen los gobiernos, y que en muchos casos los técnicos padecemos, es que, bueno, en este caso el gobierno es que tiene un nivel de venta de soflamas, porque no tienen otro nombre, pues bueno, pues bastante importante. Y yo, sinceramente, creo que en algún momento pensaba que había ministros técnicos, el cuerpo me parecía un ejemplo de una carrera que parece que venía, bueno, pues luego le ves con el papo que ha dicho lo que ha dicho y te sorprende realmente. O sea, me pasó un poco con Escrivá también, ¿no? Que, bueno, pues son gente que decía una cosa cuando estaba en AIREF o cuando estaban en el Tesoro y hoy dicen otra. Yo entiendo que es parte, ¿no?, del juego político y de su recaudación en términos no solo fiscales, sino su recaudación de votos, pero esto no puede ser. Es decir, España necesita un plan mínimo a 10 años en el que se comprometan al que se comprometan los partidos o que gobiernen o que presuntamente vayan a gobernarnos en los próximos años. De no tener ese plan, pues padeceremos, como todo Occidente y como toda la Unión Europea, esa dejadez. Lo que hará es que, pues bueno, pues que no seamos competitivos, pero es que esto ya está avisado, es que son cosas que no creo que haya que vamos a ese periodo de peronización
situación es terrible. que parece que exageramos, pero es que es así. No. O sea, tenemos una economía cada vez más subvencionada, tenemos una economía en la que, por mucho que a cuerpo hable de sectores de mayor valor añadido, no lo tenemos, la productividad sigue estancada, ha repuntado muy ligeramente, pero sigue estancada, y esto, en fin, de continuar así, evidentemente, lo que va a suceder es que seremos cada vez todos más pobres, la mediana se situará cada vez en valores más bajos, tendremos valores más bajos y el 80% se parecerá más a la mediana de ahora. No tenemos tiempo para más. Fernando, muchas gracias, como siempre, por prestarnos tu análisis. Rubén, gracias a ti también. Tú no te vayas, Rubén, que tenemos más tela que cortar. Ustedes, noticias de la una y volvemos. Y vamos ya con la información de bolsa. La última hora que tenemos en los mercados en este momento pasa por un IBEX 35 encastillado por encima de los 18.000 puntos y que se ha animado a las compras. En esta hora tenemos al IBEX subiendo un 0,67% por encima de los 18.220 puntos, con un ArcelorMittal que brilla con 2,88% arriba, los bancos también buenos resultados, BBVA un 2,42% y Acerinox un 1,9%. Entre las compañías que más bajan hay Indra, que mal lo está pasando después de las buenas resultados que ha tenido durante el año pasado, se está dejando ahora mismo un 0,63%, Repsol, perdón, un 5,63%, Repsol un 5,15% y Solaria Energía un 3,33% abajo. Vamos a tratar de interpretar todo lo que está sucediendo hoy en los mercados con la ayuda de uno de nuestros analistas de cabecera desde Cobas Asset Management y su departamento de Relaciones Institucionales. Tenemos a Francisco Burgos. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un placer. Me encanta tenerte en Tu Dinero Nunca Duerme y también aquí en Con Ánimo de Lucro. Una interpretación, un comentario rápido de la situación de mercado que tenemos. Suelo decir todos los días que no nos podemos perder ni una sola sesión porque está siendo apasionante, ¿no? El cómo el devenir de esa guerra en Irán, el devenir de ese estrecho de Hormuz y su cierre o no cierre es lo que va moviendo de una manera extraordinaria hacia arriba o hacia abajo los mercados, ¿no? Totalmente. Y además creo que esto sirve para recalcar lo que nosotros siempre decimos, que es la imposibilidad de predecir lo que va a ocurrir en los mercados, porque al final dependes de factores exógenos, que en este caso es muy palmario, nunca sabes con qué nueva idea se va a levantar Donald Trump y el impacto que tienen los mercados puede llegar a ser absoluto, ¿no? Como se vio, por ejemplo, hace pocos días con el tema del posible pacto de las conversaciones que han abierto. Entonces hay una incertidumbre muy grande por la gran dependencia que hay sobre el estrecho de Hormuz, donde se dirige o se conduce el 20% más o menos del petróleo mundial. Sí que es cierto que hay un 6% de ese petróleo que puede pasar por otros canales que tienen Emiratos Árabes y Arabia Saudí, pero aun con todo está estrechando muchísimo la capacidad de transporte de algo tan esencial y tan poco discrecional como es el petróleo, ¿no? Esto al final lo que tiene un impacto directo sobre el precio de la energía y el precio de la energía tan alto como ha estado, que ahora está un poquito por debajo de 100, pero unos 110, lo que hace es ahogar la economía y además tiene una presión inflacionaria o genera una presión sobre el incremento en los precios muy grande que afecta a las decisiones de los bancos centrales de manera directa, ¿no? Entonces, todo lo que se alargue este conflicto, todo lo que provoque un incremento en los precios del petróleo afecta por desgracia al resto de agentes del mercado. No, la verdad que esa lectura es impecable, Francisco, y es evidente que, como decías al principio, esta situación lo que hace es que sea absolutamente impredecible. Por eso lo importante es fijarse en dónde está valor, dónde se está creando valor, y valor no en el corto plazo, sino en el largo plazo. Largo plazo como el que, digamos, tiene por bandera cualquier inversor de Cobas Asset Management, compañía en la que militas y que ha celebrado recientemente, la semana pasada, su reunión con inversores. Bueno, la semana pasada no, hace dos ya, ¿no? Hace un par de semanitas. Eso es. Destácanos tres titulares que se vieron, más allá del cierre de los fondos, que está cada día más cerca. Es verdad, cierre para nuevos inversores, pero no para los que ya estamos ahí. Y Francisco, dime tres titulares de aquella conferencia anual con inversores que habéis celebrado ahora recientemente y un poco la posición del fondo de cara a los próximos meses y años. Sí, en primer lugar es la solidez de la rentabilidad que los fondos han tenido en los últimos años y que esperamos que a largo plazo se mantenga.
con entrecomillado de que en algunos momentos de mercado el mercado nos puede penalizar cuando caiga y podemos vernos arrastrados. Tenemos una cartera muy sólida de convicción, donde tenemos unas perspectivas de crecimiento muy grandes. Ahora mismo pensamos que nuestra cartera de referencia y selección, que lleva un 15% de rentabilidad en el año, pensamos que vale el doble. Y además también destacar el buen posicionamiento y que ha sido circunstancial, que no, como decía, no podemos anteceder lo que hace en el mercado, pero teníamos un posicionamiento en petróleo y gas de en torno al 25% de cartera. Con el tema de Irán, esto nos sirve como una protección tremenda, y no solo como una protección tremenda, sino que estas compañías que van subiendo, nosotros lo que hacemos es arbitrar y vendemos de estas compañías que están funcionando muy bien y nos aprovechamos de las caídas que han sufrido otras compañías en cartera, donde han sufrido más por el miedo de mercado, no porque la compañía vaya a verse afectada a largo plazo, y por lo tanto vendemos las que más han subido o parte de lo que más han subido y compramos, aumentamos exposición a esas compañías que más han sufrido, de manera que cuando el mercado rebote, pues nosotros cogeremos esa subida también de una manera, digamos, más violenta y subiremos más. Correcto. Francisco, yo también te quería preguntar un poco por si estás viendo afectación en los mercados por este tema al que le dedicamos el otro día un programa y que cada día preocupa más, que es la famosa crisis de deuda privada, sobre todo que nos está llegando desde Estados Unidos. Sí, por contextualizar un poco, el tema del direct lending surge más o menos en 2010, después de la crisis subprime. Hay una nueva forma de financiación donde los bancos están más regulados y tienen menos voluntad de prestar, lo que hace que haya un exceso, o los private equity no puedan tener la capacidad de financiar, y aparecen nuevos agentes. Con el contexto de tipos de interés bajos, más apalancamiento, parece que esto es la nueva panacea. Empiezan a entrar muchos nuevos agentes que tienen más incentivo en obtener estas rentabilidades, y con este optimismo exacerbado, digamos, lo que vienen es menos cuidado, desapasionamiento en el análisis de las inversiones que se toman y una reducción del ratio rentabilidad-riesgo, ¿no? Está empezando a haber quiebras y puede que haya más sustos a futuro. Como parte positiva te diré que si tú y yo ahora mismo estamos hablando de esto, puede que se quede o puede que sea un riesgo controlado, y las posibilidades de que se convierta en algo sistémico como fue la subprime, donde no fue tan fácil, o donde no todos fuimos tan conscientes o el riesgo el concepto o la consciencia de que algo tan grave podría pasar con la subprime no existió. Pues yo creo que sí que es cierto que por el momento que estemos hablando de esto es una buena señal, y puede que se quede simplemente en sustos puntuales y no en algo que se extienda al grueso de la economía, al grueso de los mercados. Desde luego. Bueno, pues aquí lo vamos a seguir muy de cerca y contaremos de nuevo con tu análisis cada vez que tengamos que fijarnos más de cerca en este tipo de fenómenos. Enhorabuena por esa conferencia anual de inversores, enhorabuena porque hicisteis un trabajo extraordinario y bueno, pues a seguir en ello y a seguir buscando y encontrando valor en compañías a largo plazo. Un abrazo muy fuerte, Francisco. Un abrazo, Luis Fer, buen fin de semana, hasta luego. 1:18 de la tarde, 12:18 en Canarias. Seguimos en directo en Con Ánimo de Lucro, y tengo que decir que hoy, esta última sección del día y de la semana, le tenía yo muchas ganas. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestro Rubén Folguera se ha estrenado en quizá uno de los... No, quizá no, en el programa económico de esta casa más laureado. Eso es, no dejemos volando dudas. O sea. No, en absoluto, el más. Economía para quedarte sin amigos, con Domingo Sereno y con Nuria Richard, ¿Qué que tal? ya nos acompaña. Buenos días a todos. Nuria, muchas gracias por sacarnos este huequito, y qué invitado, habéis visto? traído esta semana en Economía para quedarte sin amigos, el gran Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? Muy bien. ¿Cómo fue ese estreno? Rubén? Pues, como no, fue para mí un placer y un honor poder ir a Economía para quedarte sin amigos con Domingo y con Nuria para hablar Lo además... pasamos muy bien. Sí, para hablar además de un libro que yo descubrí hace poco, a un autor que también, y que evidentemente es muy interesante y creo que es prácticamente de obligada lectura. Mira, estaba yo buscando el titular que eligió Rubén para hablar del libro de Sorokin, La sociología de las revoluciones, que es un libro que se publicó en el año 1925, o sea, hace un siglo, y que está de plena actualidad. De hecho, el epílogo del libro precisamente busca las similitudes entre una sociedad revolucionaria o pre-revolucionaria y lo que nos pasa ahora. Ahora notamos menos la violencia esa de la revolución, pero porque la tenemos medio instaurada, ¿verdad? Es como lo de la rana que se cuece a fuego lento con esto de la batalla cultural o la guerra cultural. Totalmente, y porque se ha tratado también quizás
de establecer una revolución permanente, que de hecho Trotsky es lo que teorizó en su momento, para evidentemente romper con lo anterior y tratar de llevarnos a un estado que yo considero utópico, pero en el cual se rompa con todo lo que es supuestamente objetivo, natural y evidentemente para dejar al final que supuestamente sea el ser humano el que defina por sí mismo lo que son las cosas, cuando en realidad, considero yo, y también lo considera Sorokin de algún modo, la realidad es como es y el ser humano es como es y no puede enfrentarse a esa naturaleza. Rubén firmó en Libertad Digital una reseña del libro Utopía, Perversión y Terror, ¿por qué la revolución devora a sus hijos? Yo la recomiendo. Y es muy interesante en el libro de Sorokin, por ejemplo, por decir cosas curiosas que yo no sé si al final comentamos o no en el podcast. Por ejemplo, ¿quién queda después de una revolución? Pues los peores. Porque los mejores, los más dignos, los que tienen dignidad, los que luchan intelectualmente contra lo que les está pasando, perecen. Pero en cambio la sociedad que sale de una revolución es la sociedad peor evolutivamente, ¿no? Sí. Eso se ha visto en múltiples. Yo, la que más se me viene a la cabeza, o la que antes se me viene a la cabeza con este comentario, Nuria, fue la cubana, donde algunos de los intelectuales que en un primer momento apoyaron la revolución de Castro, en cuanto se dieron cuenta de lo que había, dieron marcha atrás y algunos no los pasaron a cuchillo de milagro. Aquí en esta casa entrevistamos en exclusiva hace ya muchos años a quien hoy ya ha fallecido, Uber Matos, que fue uno de los líderes de la revolución. Era maestro de escuela, se enamoró de las ideales de la revolución hasta que se dio cuenta de lo que había detrás, ¿no? Y en ese momento, como decías, ¿no?, los mejores, los que tienen escrúpulos, los que saben capaces de tal, a los que puedes admirar moralmente, es a los que la revolución aplasta porque son una amenaza. Los primeros, claro. Y luego, ¿quién sobreviven? Que eso lo comentamos en el podcast, por los cínicos, por ejemplo. Los que no les importa coger un arma y matar al vecino, que también de esa situación tienes que salir peor. Pues nunca has matado a nadie en la guerra civil. Los milicianos, hubo algunos que eran trabajadores puros y duros. O sea, pero claro, a raíz de la guerra civil habían matado 3 o 4 vecinos, tenían crímenes de sangre. ¿Tú cómo sales de ahí? ¿Y cómo es ese proceso? ¿Cómo lo describe Sorokin? En el que pasas de ser un vecino homologable en la vida en sociedad a inundarte de odio suficiente como para poder ir contra tus hermanos, contra tu familia, contra tus vecinos. Pues, precisamente Sorokin lo que se refiere es que en este proceso, él parte de la idea de que al final el ser humano, digamos que es un ser biológico, pero que evolutivamente pues ha adquirido unas características en sociedad que le ayudan a reprimir los instintos más primarios, que son precisamente los violentos, etcétera. Y es lo que, de hecho, nos permite, según Sorokin, vivir en sociedad, de una forma armoniosa. Bueno, pues lo que se produce en una revolución es el proceso contrario, es un proceso en el cual esos instintos adquiridos se inhiben y, en realidad, la psique humana se biologiza de algún modo y, por tanto, estos instintos primarios son los que dominan al final a cada individuo, o al menos a las masas, y por tanto llevan precisamente a la civilización de la ecuación. Efectivamente, y dejas a un ser que es simplemente instinto y es lo que lleva, evidentemente, a la perversión. Claro. La espiritualidad le vence lo material. Que eso además lo entiendes muy bien gráficamente también en la Guerra Civil Española, cuando se cargan incluso las imágenes de los curas, o sea, de las vírgenes, de los cristos. O sea, necesitan mutilar esas imágenes. O sea, lo material prevalece sobre todo, esa sociedad sensorial de la que habla también Sorokin, ¿no? Un poco como sucedió con la razón en la Revolución Francesa, ¿no? Claro, porque también hay un componente ahí de tratar de sustituir un culto o, digamos, un trascendental, que es lo que da sentido. Una trascendencia por otra. Que siempre necesita el ser humano, porque es verdad. Sí. Por otra, evidentemente, y como bien dices, en la Revolución Francesa se estableció el culto a la razón, pero se puede establecer cualquier otro si queremos. En el caso del comunismo, pues el culto al comunismo. Hay que decir que Sorokin era de los eseristas, es decir, fueron del partido mayoritario que derrocó a los zares. Pero eso sucedía en 1917, en febrero. Pasa que luego en octubre llegó Lenin, que eran los bolcheviques. Es decir, que el autor era un revolucionario, entre comillas. Es decir, él intentó un cambio de régimen. Lo otro ya va más allá. Así es. Que yo creo que ya no es cuestión de ser revolucionario, sino pues eso, de ser un psicópata, y del socialismo al comunismo, que esto es muy incorrecto, pero que lleva dentro incluso los masones, ¿no? Esta crueldad añadida a todo, ¿no? Claro, y precisamente... El salvajismo. Sí, totalmente. Y es que ese proceso que él vivió de primera mano, porque, como comentábamos, fue secretario personal de Kerensky,
cuando se produce, o sea, cuando se establece ese gobierno provisional después de la abdicación del zar. Claro, él ve cómo todo en lo que él había creído posible, mediante ese proceso de revolucionario de febrero del 17, se da al traste precisamente por otra revolución que él llega a ver al final, que es de algún modo quizá pues hija de la que ellos mismos habían tratado de impulsar. Además, fíjate, el partido de Sorokin era el partido de los campesinos. Sí. ¿Cómo acaban luego los campesinos bajo los bolcheviques? Las hambrunas. Bueno, acaban en fosas comunes, Claro. la gran mayoría. Así Claro. es. Y claro, esto también, una cosa interesante, por lo que decías ahora, que comentábamos en el podcast sobre Sorokin, que hicimos una breve introducción sobre su vida personal. Él, es que cuando decimos que era un campesino, es que es así, es que él nació en una familia bastante pobre y tuvo que trabajar desde los 11 años con su hermano de forma independiente y con su padre. Y claro, él al final pues tenía una visión de la vida y de lo que es la sociedad quizá bastante arraigada en lo real, en lo factible, cosa que los hijos de los verdaderos burgueses y de los funcionarios, como es el caso de Lenin, pues se puedan permitir otros lujos que él no. Sí, que eso es muy típico. Ujú. Los funcionarios, los intelectuales, esos no tocan el suelo, ni tocan la revolución, ni sufren nada. Así es. Ni Eso siquiera trabajan, como en el traducido caso de a Marx. la España de hoy en día, como dicen amigos míos, no, esto es que hacen política con el campo los que no han salido nunca de la M30, ¿no? Bueno, pues esto traducido a las revoluciones, evidentemente hacían la revolución aquellos que no sabían de qué iba eso de hacer grano, ¿no? Por eso se confiscaban las cosechas, por eso se provocaban las hambrunas, por eso, sobre todo es deshumanizar al ser humano, básicamente es en lo que lo convierte. Eso es básico. Eso Sí, es eso también básico. lo Lo del comentaba. buen salvaje también, cae el mito del buen Sí, salvaje. que el mito de buen salvaje totalmente, porque claro, Rousseau, como decíamos, es el que considera que la sociedad es lo que corrompe al hombre, cuando se supone que, según él al menos, el hombre por naturaleza es bueno, y solo que dice, no, es todo lo contrario. El hombre por naturaleza, como lo que decíamos anteriormente, tiene unos impulsos primarios y primitivos muy violentos, que evidentemente son pues instintos de supervivencia, y es lo que la sociedad es lo que le permite, digamos, civilizarse y permitir que vivir en armonía con otros iguales, claro. Cosas curiosas que dice Sorokin del ambiente prerevolucionario, pues que la gente empieza a usar mal el lenguaje y a decir tacos, lenguaje malsonante, por ejemplo, que cambia la forma de vestir, que eso Jesús Lai también tiene un artículo en Libertad Digital. Una vez que llega la República a España, se dejan de vender sombreros hongos. Anda, Y la gente va, pues eso, más con el pelo al aire. Sí, sí. se deja el pelo largo. El pelo largo, eso es. Se deja barbita. Se deja de utilizar la corbata. La barba. La barba. Como Domingo. Se deja de utilizar la corbata. La corbata, fíjate. Sí, sí, los síntomas prerevolucionarios esos también son muy curiosos. O sea, que la Incluso corbata es civilizatoria. Sí, totalmente. Mira, hoy es... todo lo que te ate, yo creo es- que te reprima de ti mismo un Sí. poco, si es verdad. Y luego además se crea un lenguaje propio de cada época y de cada movimiento. Pues en el caso del comunismo, pues eso, checa, soviet, todo un lenguaje y una cultura Es que se verdad. asocia a ese Camarada, movimiento. Claro, efectivamente. autocrítica. Sí, sí. Eso es, eso Así es. Y bueno, y luego la parte del relato, que eso también es muy interesante, que Eso se es. crea otra realidad. O sea, tú no ves lo que estás viendo. Tú estás viendo otra cosa. Y lo que estás viendo realmente no está sucediendo. Y si sucede es porque luego va a venir otra cosa que va a ser ya la leche. Y lo curioso es que puede suceder o no suceder lo mismo al mismo tiempo, o un Eso día sí y es. un día no. Como con Sánchez. Efectivamente, como con Sánchez. Porque él no miente, él cambia de opinión. Claro. Bueno, es que habéis estado diciendo esto y me estaba acordando yo de uno de los golpes que hemos recordado hoy en el programa. Brenda, a ver si lo podemos volver a escuchar. No sé cómo explicar, o sea, no sé si os pasa, yo estoy harto de tener la razón. Mira, cansado, no sabemos lo que vemos porque hay un señor que dice que está harto de tener la razón. Y en yo todo le lo que dice. entiendo, es muy cansado tener la razón. Y en la redacción a veces hemos dicho, y qué cansado es tener opinión también de todo, Sí. como Ah, le sí, pasa sí, a Rufián, sí. ¿verdad? Bueno, sí, sí. Y además opinión correcta. Estamos en el último minuto del programa y no Qué quiero... cansado es estar en el lado bueno de la historia, Rufián. Desde luego. Hacer el bien, mirar por la gente de El forma que no desinteresada. que es incapaz Claro. de Somos entender poco por qué, agradecidos con él. Totalmente. por qué el currito de Mercadona vota lo mismo que el señor Roch. ¿Y qué votará el señor Roch? ¿Por qué no votan lo que yo les digo, no? ¿Por qué no me Votan votan mal. a mí? ¿Por qué Ah, no me eso, votan eso. a mí? Que Eso siempre es. tengo razón. En fin, oye, recuérdanos
Nuria, por favor, ¿cuándo podemos escuchar este fantástico podcast? Que yo nunca me los pierdo. Pero Muchas gracias, Luis. Hoy tengo ahí, aparte de mí ya en Claro, ese programa. y tú estás invitado, ya lo sabes. Yo cuando me queráis, allá que me voy. Pero recuérdanos, horas y días y cuándo Pues lo podemos este escuchar. sábado ya estará disponible desde las 8 de la mañana en todas las plataformas de podcast, también en YouTube, por cierto, que ahora ya sabes que le damos a todo. Y luego en directo en el radio a la 1 de la madrugada los domingos. No, pues Porque yo te decía antes a las 12, pero nos han cambiado a la 1. A la 1, pues Porque mira, me han mejor. dicho que es que la audiencia ahí pega un subidón. Hombre, y he dicho, pues oye, pero si hay que retrasarlo a la 1 por la audiencia, yo La clave es encantada. que pega subidón en el momento en que pongan economía para quedarte sin Eso amigos. es, en el La momento gente que lo suena está golpes bajos, Eso ¿verdad? es. No mires a los ojos de la gente. Eso es. Nuria, Richard, muchas gracias. Enhorabuena, Rubén, muchas gracias a Claro ti que también. sí, estuvo y ustedes, fenomenal. señores oyentes, ya lo saben, cita ineludible con Economía para quedarte sin amigos y con nosotros a partir del lunes a las 12, que aquí estaremos. Pasen feliz fin de semana. Con ánimo de lucro, con Luis Fernando Quintero.